creo. Listo. Bueno, Ahí sí. después de toda esta travesía de cambiar de computador, que se me apagó mi computador, ahora sí, vamos a ver si podemos Todo Éxodo. continuar. Ya lo Ajá. vamos a revisar. Sí, este éxodo. Listo. Entonces, bueno, leímos, esta parte ya la vimos, ¿no? Que ya la leímos. Sigamos acá. Y dice, por favor, David, ¿me puede ayudar a leer esta parte? Listo. El viejo pacto. La ley era exterior. La relación con Dios era a través del sacerdote. El conocimiento de Dios era a través de los que enseñaban. La provisión por los pecados era por tiempo limitado. La persona no contaba con auxilio divino. En el nuevo pacto, la ley es interior. La relación con Dios es personal y directa. El conocimiento de Dios es a través del Espíritu Santo y de la palabra que mora en la persona. La Ujú, provisión por los pecados es permanente. La persona cuenta con auxilio divino, motivación y capacitación. ujú. Sigamos aquí, por favor, Noemí. El viejo pacto fue diseñado para destacar la santidad de Dios y evidenciar la pecaminosidad del hombre. Para demostrar fe era necesario obedecer. Funcionaba colectivamente, terminó con la muerte de Cristo y en hebreo, berit, acuerdo, contrato. En el nuevo pacto fue diseñado para salvar al hombre. La santidad La santidad de Dios es mostrada en Jesucristo. La obediencia es producto de la fe, funciona individualmente. Empezó al morir Cristo, en griego, diateke, diateke, última voluntad, testamento, legado. Listo, entonces el título aquí es Relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Recordemos que el Viejo Pacto también se le llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto se le llama el Nuevo Testamento. Entonces está cada uno de estos puntos que leímos, está diciendo qué pasó en el Viejo Pacto o Antiguo Testamento y qué pasó a diferencia en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. ¿Listo? Esa es la relación que hay en los dos. Quiero que me avancé. Listo. María José, por favor, continuamos con la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. La mayor relación es que el Antiguo Testamento predice acontecimientos que el Nuevo Testamento ve hacerse realidad. Obviamente, la profecía más específica y contundente del Nuevo Testamento es el nacimiento de Jesús y su propósito. El libro de Isaías conecta esta gran verdad en el capítulo 53. Ujú. Entonces vamos En a leer. Isaías 53, del 7 al 10. Ajá. Vamos a leer. ¿Perdón? Vamos a leer. Está muy pequeñito, María José, o alcanza a ver. Sí, creo que alcanzo a ver. A ver, sí. Solo para Dice, acotar un poquito, angustiado perdón, él. antes de comenzar a leer. Entonces, recordemos que el Antiguo Testamento termina cuando termina exactamente lo que dice es cuando nace Jesucristo. Y entonces aquí está diciendo, el libro de Isaías conecta esta gran verdad en el capítulo 53. Solo este pedacito
del capítulo 53 de Isaías, del 7 al 10, mire lo que dicen para que hacer la conexión desde el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahora sí, por favor, María José. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto hace un poco de referencia a todo lo que Jesucristo padeció desde cuando empezó el camino al Calvario hasta cuando estuvo en la cruz. Y esto es la profecía que hizo Isaías. El capítulo 53 de Isaías, si lo podemos leer, analizar y sacar una exégesis, La mía. muestra Abierta. todo lo que sufrió Jesucristo hasta llegar a la cruz para ser crucificado. Y lo que hace énfasis en la primera parte es que él no abrió su boca, no, él podía decir, o sea, yo soy hijo de Dios y no tiene que pasarme eso, pero no, él se quedó callado, no abrió su boca. Y entonces, eso básicamente es lo que dice acá. Ahora vamos a continuar viendo en la siguiente diapositiva lo que Perdón, pasa Magnolia, respecto pero de... leí del último Como Renato, que lo escucha Testamento a entrecortado. Mateo. Señor, Dice que en el libro de Malaquías, ¿no es cierto? El último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, pasaron 400 años de silencio. ajá, O sea, no pasó eso nada es bien hasta... importante tenerlo en cuenta. Es bien importante. Ahora bien, ¿cómo se conectan el Antiguo y Nuevo Testamento en la Biblia? Con la muerte y resurrección. Entonces, la información prevista por Isaías en los capítulos 50 y 53 es confirmada en tiempo real y documentada en el Evangelio de Marcos. Entonces, veamos qué es lo que dice Marcos, y esa es la conexión que hace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Está en Marcos 15 del 16 al 20. Por favor, David, ¿podemos leerlo? Está, si alcanza a ver ahí. Sí. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y lo golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos las rodillas, le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Entonces, ¿se acuerdan? En Isaías estaba como profecía y aquí en Marcos ya se da el cumplimiento. Literal, solo que aquí en Marcos está más especificado. Ahora veamos la misma parte de cómo se conecta, pero entonces más específico. Dios mío. Espera que sí le doy acá.
Este es el Mac de mi esposo, así que por eso es que no lo sé manejar bien. Señor. Listo. Ahora veamos una interconexión. Por favor, María José, me ayuda a leer esta parte. Interconexión. Al leer el Antiguo Testamento, vemos la predicción del acercamiento de Dios al hombre de una forma muy personal, porque entendía que la ley no era capaz de ofrecer redención, era necesaria la gracia. Es por eso que el Nuevo Testamento nos trae el cumplimiento de las profecías del Antiguo en la persona de Jesús. En el Nuevo Testamento vemos la gracia en la persona de Jesús. Exacto. Entonces, aquí solamente para hacer la interconexión. En el Antiguo Testamento era por ley, los mandamientos, pero en el Nuevo Testamento es por gracia. Y ya sabemos, ¿no? Ya sabemos la diferencia con exactitud. A ver, vamos a ver acá. Sí me dejó seguir. Algunas de las características generales de los pactos. Esto ya lo sabemos, solo es para recordarlo. Por favor, Noemí, ¿podemos leer estas 6 características? Realizado entre personas de igual poder, unilateral, iniciado y realizado por Dios solo, incondicional en lo que se refiere a las promesas, irrevocable, no puede cambiarse ni alterarse, pero puede aceptarse o rechazarse. El aceptarlo da origen a una relación. Algunas bendiciones están condicionadas a la obediencia. ¿A qué se refiere esta parte, María José? La parte irrevocable, que no puede No, esto que cambiarse, acabamos de leer, alterarse, ¿qué pero es lo que aceptarse o quiere decir? rechazarse. En una sola frase, ¿qué es lo que quiere decir esta parte? Salvación. ¿Perdón? Redención. Salvación o redención. No, básicamente estamos explicando como los tipos de pactos que hay. Entonces, que hay unos irrevocables, que hay unos que se hacen entre ambas autoridades, miren, realizando entre personas de igual autoridad. Hay unos que solamente son de obediencia, hay otros en los que se puede decir si lo acepto o no lo acepto. Voy a estar haciendo preguntas para que estén concentrados. ¿Listo? Continuemos. Características, seguimos con las características de los pactos. La promesa del nuevo pacto. Por favor, David, me ayuda a leer esta parte. Y ahora leemos los versículos, ¿listo? La promesa del nuevo pacto. Esta promesa se encuentra en Jeremías 31 del 31 al 34. Prometía que Dios perdonaría el pecado y tendría una relación cercana e ininterrumpida con su. La promesa se hizo primero a Israel y luego se extendió a todos los que vienen a Jesucristo con fe. Mateo 26-28 y Hebreos 9-15. ¿Cuál es esa promesa, Noemí? Está abierto, pero no leo nada. Pero no es mi culpa. La promesa del nuevo pacto es que vendría un Mesías a salvar a su pueblo. Muy bien, excelente, excelente. Este es el primer versículo. Jeremías 31 del 31 al 34. En estos 3 versículos habla un poco más respecto de la nueva promesa del nuevo pacto, de la promesa del nuevo pacto. Por favor, lo leemos, David. Ya. He aquí que vienes, dice Jehová, en los cuales daré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres del día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto
que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Yo no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ujú. David, ¿alcanza a leer, a ver esta parte que dice en Hebreos 8 del 6 al 13? Sí, Solamente dice, como hasta segundo, para que veamos la comparación entre lo que dice en Jeremías, lo que profetizó Jeremías, y también lo que dice en Hebreos. Es lo mismo, ya, mire, leamos los primeros 3, 4 líneas, por favor. ya. Pero ahora, tanto mejor, mi es él, cuanto es mediador de un mejor pacto, Ujú, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ujú. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, que es la promesa que menciona aquí en Hebreos 9:15. Por favor, en Mateo 26, 28 y Hebreos 9:15. Por favor, David, terminemos de leer estos dos versículos. Ya. Porque en Mateo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Exacto. Hebreos, por Sí. eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Ujú. Y mire, en este cuadrito dice con exactitud y resumido lo del nuevo pacto, que recordemos que el nuevo pacto es también el Nuevo Testamento. Dice, la promesa del perdón para el video, ¿no? La promesa del perdón, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de un corazón nuevo y la promesa de la vida eterna. Aquí está resumido, por ejemplo, lo del Nuevo Testamento. ¿Mm? Listo. Mm, Vamos a dejar ahí porque si no, no alcanzan a descansar. 6 minutos. Mm, Ay, qué pesar que no pudimos avanzar mucho. Perdón por ese computador, pero ya me toca, no me toca volver a usarlo. Sí, qué pena. Perdónenme. Y bueno, así a grandes rasgos, Renato, ¿qué fue lo que le llamó la atención de esta pequeña parte que vimos de la clase de hoy? Lo importante que es conocer el Antiguo Testamento para saber qué es lo que nos espera en el Nuevo Testamento. Es decir, que está relacionado, ¿no? Que en el Antiguo Testamento se dan a conocer las profecías y en el Nuevo Testamento se cumplen estas profecías. Así Eh, es. eh, es importante lo uno con lo otro, Ujú, conocer las dos. exacto. Y claro, lo que pasó antes, ¿no? Que era por ley, pero ahora en el Nuevo Testamento es por gracia, es por el regalo de Dios y que Ujú, nosotros debemos sentirnos privilegiados, porque no, en nuestra época, pues ya las cosas las sabemos, tenemos el conocimiento
y podemos acogernos a el amor de Jesucristo por lo que hizo en la cruz con él. Entonces nos Ujú. parece un poquito, me parece a mí que es un poquito más comprensible. Porque yo creo que en ese tiempo como que no entendía la gente, decía de qué nos están hablando en el Antiguo Testamento. A nosotros tenemos la oportunidad de ver todo ya en conjunto, lo que Exacto. se prometió y lo que sucedió. Eso creo que es Ujú. importante para nosotros, para nuestra época. Exacto. Muy bien. Entonces vamos a terminar en oración. Le voy a pedir a David, por favor, podemos terminar en oración. Mira, Padre Celestial, Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todo este día que tú has bendecido para que nosotros podamos estar junto a ti, que podamos aprender más de ti, que todo lo que vayamos haciendo sea en tu camino, que tú nos vayas orientando cómo debemos realizar las cosas, que no seamos nosotros personalmente los que tomamos decisiones, sino seas tú tomando esas decisiones por medio de nosotros, Señor. Que todo lo que vayamos a hacer en este día y el resto de la semana sea orientado por ti, mi Señor. Que tú nos vayas bendiciendo en cada que vamos tomando y vayamos realizando, Señor. Conduce el camino de nuestras vidas, Señor. Bendice también a Magnolia el resto de la semana y que todo lo que vaya a ser transmitido por medio de ella sea recibido por nosotros para bendición de toda nuestra familia. Que el Espíritu Santo, Señor, por medio de él, seamos llenos en cada instante. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. 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 Buenas Muchísimas noches. gracias.